Bueno, para ver la diferencia entre los FCs y los FBs he creado un par de ejemplos en los cuales espero poderos explicar cuándo usar un FC y cuándo usar un FB. En el primer ejemplo es simplemente un contador que va a contar tiempo y digamos vamos a tener dos rangos. Uno va a estar contando con frecuencias de 1 y con frecuencias de 2,5. Y para eso vamos a usar la marca de ciclo. Entonces en el FC tendremos la entrada, que sería la marca de ciclo, un reset, que será simplemente para ponerlo a cero otra vez, una marca, una palabra en la cual se va a almacenar el valor del contador y una marca auxiliar booleana para poder almacenar el valor del pulso. Aquí tendremos lo mismo pero con una frecuencia más alta y en el FB haríamos exactamente lo mismo. La diferencia es evidente. Para empezar, en el FB solo tenemos la entrada y el reset y en cambio en el FC tenemos la entrada y el reset, una marca donde almacenar el contador y además una marca auxiliar para poder almacenar el pulso. ¿Por qué esto es así? Si abrimos el bloque FC, vemos que como entradas tenemos la entrada y el reset, pero luego también tenemos entradas y salidas. En este caso el contador y el pulso. ¿Por qué son entradas y salidas? Porque son entradas para el actual ciclo de scan del OV1 y tenemos que darlas como salidas para poderlas reutilizar en el siguiente ciclo de scan del OV1 como entradas. Es decir, lo que hace es usar la entrada, generamos el pulso y al contador, bueno, le añadimos 1. Como es un FC, con el pulso no podemos usar una variable temporal, porque en cuanto se ejecute el FC, se van a borrar los valores, con lo cual en el siguiente ciclo de scan el pulso tendría 0 y en el siguiente volvería a tener 0 y así sucesivamente. No podemos usar nunca pulsos usando variables temporales ni en un FC ni en un FB, porque no se almacena los datos de un ciclo al siguiente. De ahí que sea necesario meterlo como entrada-salida. Lo mismo para el contador. Necesitamos que sea entrada-salida como he explicado antes. Y el reset nada, meteríamos la entrada y transferiríamos un 0 al contador. En el caso del del FB, pues tenemos solamente la entrada y el reset y además tenemos asociados dos dbs de instancia. Si abrimos, vemos que como entradas tenemos igual que en el FC, entrada y reset. En entradas y salidas no tenemos nada, ni tampoco en salidas ni en temporales. Y lo que sí tenemos es en estáticas, que tendremos el pulso y el contador. Como son estáticas y por lo tanto remanentes, sí podemos usar el pulso y también podemos usar el contador. No necesitamos usarlo como in and out. Y el programa sería exactamente lo mismo, lo único que las variables pues estarían en estáticas. Si vemos el resultado, aquí vemos que el FC, bueno, van contando a una frecuencia y a la otra, y lo mismo los dbs de instancia, tendrían el mismo valor. Si lo ponemos a 0, pues volvería a arrancar y tendríamos, como veis, la misma solución hecha de dos formas. Como podéis ver, la forma más elegante de hacerlo en este caso es a través de un FB. ¿De acuerdo? Podríamos abrir los dbs de instancia, que en este caso es el 1 y el 3, y aquí tendríamos los valores de una forma muy controlada y además si necesitamos una booleana para hacer como auxiliar, pues la tendríamos también ahí y no se la tendríamos que pasar. Lo mismo en el db3. En el siguiente ejemplo simplemente lo que hace es una suma. Tenemos dos sumandos y nos da un resultado de esa suma. Como podemos ver, tanto en el FB como en el FC,
los dos sumandos, los sumamos y nos devuelve la suma. Son dos variables de entrada enteras y una variable de salida entera. No tiene ni in out, ni temporales, ni nada por el estilo. En el caso del FB, pues exactamente igual. Dos variables de entrada, una de salida, no tiene in out, no tiene estáticas, no tiene temporales, no tiene nada. ¿Cuál deberíamos usar en este caso? Pues clarísimamente un FC. ¿Por qué? Porque no necesitamos almacenar los datos. Tenemos dos variables de entrada y una salida. Y de ciclo a ciclo no necesitamos almacenar qué datos se generaron en el ciclo anterior. Por lo tanto, si bien se puede hacer con un FB, no tiene mucho sentido hacerlo con un FB porque estamos malgastando la memoria. Tenemos que asociar dos dbs de instancia que lógicamente tendrá los valores de A, B y C. Pero es absurdo tenerlo que usar cuando se puede resolver tranquilamente con un FC y almacenar las variables pues en marcas, que es lo que, tanto en un caso como en el otro, es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, en general, ¿cuándo vamos a usar los FBs? Pues cuando tengamos, primero, una necesidad de volver a usar el código, es decir, vamos a hacer varias llamadas. Y segundo, necesitamos almacenar los datos de un paso para el siguiente. Digo esto porque si tuviéramos un FC y se va a almacenar los datos de un ciclo para el siguiente, pero solo se va a ejecutar una vez, es decir, solo se va a hacer una llamada al FC por cada ciclo de scan, estas variables que teníamos aquí de contador y pulso estarían integradas dentro del FC y sería tan buena solución como el caso del FB. En cambio, si vamos a hacer varias llamadas en el mismo OB, en este caso en el OB1 o que haga llamadas desde otro bloque, la cosa cambia. Tienes que irte a un FB para hacerlo de una forma más elegante y funcional. En el caso de la suma, vamos a hacer dos sumas diferentes. Como no se va a almacenar los datos, no tiene sentido usar dbs de instancia. Por lo tanto, nos tenemos que ir a FCs. Espero que con estas explicaciones de estos pequeños ejemplos os quede más claro cuándo usar uno y cuándo usar otro.